Estamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temitas que quiero con ustedes compartir. El primero está relacionado con lo que está pasando con la decisión del gobierno respecto a de si abre o no abre la frontera y los pasos que ha dado en ese sentido. Recuerden que el gobierno la semana pasada condicionó esa apertura de la frontera a hacer unos pasos corredizos, ¿no? Por donde las personas, corredores por donde las personas iban a entrar con ciertas condiciones. Cuando el gobierno tomó esa decisión de cerrar la frontera, aquí lo debatimos mucho. Algunos criticaron que era una decisión demasiado dura. Nosotros en mayoría decíamos que ciertamente es una decisión dura, pero que había que tomar una decisión. El gobierno tomó una decisión dura y tomó una decisión firme. Y en ocasiones nosotros decíamos, yo de manera particular, que eso era insostenible en el tiempo. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno? En la medida en que así lo creyó, abrió esos corredores para comenzar a bajar la tensión y la petición de algunos sectores que se opusieron a la decisión del gobierno. Pero eso no es lo que me llama la atención, porque eso era previsible desde el primer día y así lo dijimos. Es insostenible en el tiempo. Eso significa que el gobierno no iba a poder mantener cerrada la frontera durante todo el tiempo, ni siquiera durante mucho tiempo. Pero lo que me llama la atención es que esos señores y señoras que dijeron de todo al gobierno porque tomó una decisión dura, que había que tomarla, una decisión dura y la tomó, ahora no dicen nada porque el gobierno comenzó los corredores y está en disposición incluso de aperturar la frontera si se dan las condiciones, pero es Haití el que ha dicho en estos momentos, a pesar de la decisión del gobierno, que no va a aperturar la frontera si la cerró de manera indefinida. Esta es la última posición del gobierno haitiano respecto de la frontera, cerrado de manera indefinida. Es decir, que el argumento que tenían algunos de que si el gobierno de Luis Abinader cerraba la frontera, estábamos condenando a los haitianos a morir de hambre, es un argumento baladí que se cae por sí solo. Decíamos en esa ocasión que tampoco era la primera vez que se cierra la frontera, que Haití cada vez que le daba su real voluntad mandaba a cerrar la frontera para chantajearnos y lo hacía no solamente por un día ni por dos, llegó a hacerlo incluso por 15 días. Digo todo esto porque ya vamos para un mes de cerrada la frontera. Y esos empresarios dominicanos, una parte de ellos ligados a sectores políticos que querían decir que el caso era Luis Abinader y que eso les estaba afectando y que la economía a ellos se le viene encima por la decisión del gobierno, tampoco han dicho nada ahora que el gobierno nuestro trata de aperturar la frontera, pero que el haitiano es quien decide cerrarla. Yo quisiera que esos empresarios, esos políticos, esos politiqueros aprendan a ser cónsonos con una decisión de antes y una decisión de ahora, porque de eso es de lo que se trata. Hay temas que no se pueden politizar como este, porque es un tema de interés general. Lo que pasa en términos económicos en Haití ciertamente afecta, pero se ha demostrado que no produce el grado de afectación que muchos sectores decían que produce. Se ha demostrado que a los haitianos poco les importa también el tiempo que podamos durar. De hecho, no han dado una bofetada con esa decisión de ellos de manera unilateral cuando el gobierno dominicano pretende aperturar la frontera, aunque sea con corredores, ellos permanecer cerrados hasta que le dé la real voluntad. Mira, Adolfo, yo no estoy tan conteste contigo, porque vi un reportaje hoy de la región sur del país. Ya Roberto y yo habíamos analizado esta coyuntura, ¿verdad? El viernes pasado, y Carmen. Y terminamos con la conclusión de que la verdad que el gobierno haitiano y el pueblo haitiano se ha burlado de nosotros y nos ha sacado la lengua, más aún después de la participación del canciller en la ONU, en la OEA. Ahora, parece que la afectación económica es seria. ¿Nuestra o la de Haití? La nuestra. Para los comerciantes. Vi un reportaje hoy desde Carrizal, donde en una manifestación muy agria, los comerciantes, gente que no es de una latica
de salchicha, una caja de arenque, no, gente que tiene ahí miles de quintales de habichuela y de arroz y de cosas dañándose, recibieron una comisión del gobierno de que para volver a evaluar cuáles eran los productos que tenían, que ya habían evaluado que tenían productos acumulados por más de 600 millones de pesos, y le aparecieron hoy con un cheque de 13 millones de pesos. Pues ahí estuvo a punto de armarse un lío, porque ellos no recibieron los 13 millones de pesos porque no les sirve de nada. Pero ¿en qué tú no estás de acuerdo conmigo? No, eso no tiene nada que ver con... En la parte de la afectación que referiste. No, pero yo he dicho que afecta. Lo que he dicho es que parece que no afecta... De aquel lado. En la medida en que nosotros pensamos que afecta, sobre todo en el lado haitiano, porque son ellos ahora quienes han decidido mantener su frontera cerrada. Parece que el chantaje no es porque ellos tienen sus necesidades cubiertas, sino porque ellos necesitan adquirir cemento y varilla. Yo lo que creo es esa es la presión. Que la decisión de mantener la frontera cerrada, ellos están afectando a los pobres de Haití, más no a los poderosos de Haití. No, claro. ¿Por qué? Porque muchos pobres de Haití están pasando a la frontera y van a pasar. En esta semana yo entiendo que es insostenible que los haitianos sigan indiferentes. ¿Por qué? Porque ya el hambre es mucha. Ahora, bajo la amenaza y la forma práctica en que actúan esos sectores de poder en Haití, cualquiera prefiere no cruzar la frontera. Es decir, cuando esos sectores poderosos, esos delincuentes armados en Haití dicen a su comunidad haitiana, cerrada la frontera y el que cruza se muere, sencillamente están dando una sentencia que ellos saben que se cumple. ¿Entiendes? Entonces la presión que hay no es del haitiano común que pasa hambre o que necesita cruzar a República Dominicana a comprar 5 libras de arroz, sino de esos sectores que son los que se le están jugando contra el gobierno dominicano. Correcto. Esa élite intelectual haitiana y ese sector empresarial se han conjugado para malograr realmente y secuestran al pueblo haitiano. ¿Tú recuerdas el caso de los 23 productos aquella ocasión en el 2016? Claro. Una cosa irracional. Y como tú muy bien planteas, se superó de manera natural. Se fue superando porque los haitianos comenzaron a ir a buscar, hasta por la izquierda pasan los productos. Por penales que en mi pueblo algunos haitianos pasan y pasan asustados. Pasan a buscar qué comer, pero pasan asustados porque ellos saben que hay unas instrucciones de los delincuentes. Yo vi en Pedernales hoy el mercado operar del lado haitiano. Exacto. Entonces algo estaban ellos vendiendo y de algún lado lo consiguieron. Sí. Sí, y tenían que haberlo traficado desde aquí. Recuerda que lo que venden los haitianos, ese mercado binacional se hace porque nosotros les compramos. ¿De dónde viene lo que les compramos? Viene de esos países que subsidian alimentos, arroz americano. Tú vas ahí en la frontera y tú consigues esos sacos de arroz americano de primero, premium. Ese aceite de primer orden también, tú lo consigues ahí. ¿Por qué? Porque a ellos les llega de manera gratuita. Y eso es lo que nosotros intercambiamos. Una zona libre el huevo, el salami, todo lo que vendemos nosotros. Ese es el intercambio. Ese es el intercambio. Pero bien, quería decir eso porque, bueno, hay que esperar. A ver, ahora, ¿cuándo los haitianos quieren que se abra la frontera? Yo siento que los comerciantes dominicanos están más presionados que los haitianos. Porque yo decía aquí, la semana pasada, que el haitiano acostumbra, es de adaptarse muy fácil a sus condiciones. Entonces, si no tiene pan, pues come galletas, si no tiene galleta, come plátano, pero los productos que tenemos aquí, que los comerciantes ya lo tienen establecido como para hacer negocio con los haitianos, eso sí debe de preocupar. Y de verdad que no entendí lo que dice el señor Ángel Acosta con relación a lo que pasa en Carrizal, porque, por ejemplo, en el día de hoy, el gobierno dominicano está recibiendo los productos en Elías Piña, de los comerciantes de Elías Piña. Ya lo hizo el jueves ahí está Carrizal, en Dajabón. Y entonces el gobierno está ya recibiendo los productos. Pues yo te mando el video con ahorita. Una comisión de esos de lo que se le está comprando, pero realmente la cantidad de productos que ellos venden también hay que ser condescendiente.
El gobierno no puede asumir toda esta venta, ¿Y entonces? porque ¿qué hace con esos productos? Porque ni tantas instituciones tiene el gobierno, pero tampoco el gobierno puede. Bueno, ellos deberían de también buscar otras alternativas. No, es que si esa habichuela dura 1 o 2 semanas más ahí en el almacén, se hicieron, ¿cómo que se llama lo que se come la habichuela? Los gorgojos. Los gorgojos se hicieron. Sí, pero también ellos tienen que buscar. Le llegó la Navidad a los gorgojos. Ellos no pueden cargarle al gobierno también. Pero el gobierno hizo un compromiso y fue y lo evaluó, Carmen. Hizo un compromiso y el compromiso que hizo lo ha ido cumpliendo. 13 millones de pesos respecto de 600. Mira, ojalá se lo paguen peso a peso. No, lo importante es que le compren todo eso, porque se va a dañar. Mira, y si se le daña la mercancía. En eso hay no debieron prometerle. Perdón. Es que en eso se le daña la mercancía. Y yo vuelvo al meollo principal de mi comentario. En eso hay mucho de chantaje. ¿Por qué lo digo? Supongamos que el gobierno hoy aperture la frontera y Haití dijo que la va a cerrar. Esos empresarios nuestros igual van a seguir perdiendo, ¿o no? Claro. ¿A quién ¿Y a quién le van a reclamar? A nadie. No, porque el gobierno está siendo también solidario y condescendiente porque tomó una decisión que como gobierno tiene que respaldar. Pero no es que tampoco hay que pagarle todo como que... Pero fue el gobierno que dijo que iba a asumir las consecuencias de la decisión. Sí, en la medida de las posibilidades. No. Pero léelo porque eso está... Donde tú viste asumir, también dice en la medida de las posibilidades. O tú nomás le diste hasta ahí. Te voy a decir una cosa. No solamente la medida de las posibilidades. La gente suicidarse. No. Más de las posibilidades. Sí, pero si se suicida no es por el gobierno, porque el gobierno ha aperturado fronteras y ha puesto corredores. Haití ha dicho que no va a abrir la frontera. Y Haití ha cerrado la frontera por mucho más tiempo que del que hemos tenido ahora. Pero y ninguno se ha suicidado. Pero en ese orden hay que hacer una evaluación. Y yo invito al gobierno a que haga una evaluación. Porque no podemos esconder, Adolfo, que la consecuencia de lo que están viviendo estos comerciantes, amén de la apertura de República Dominicana, es consecuencia de una primera decisión del gobierno tomada a destiempo y desmedida. Ahora, espérate para decirte, ahora, ellos están poniendo 2 elementos que le permitan la entrada de varilla y cemento. Si es esa la condición, vamos a abrir. No. Esos dos, porque tú estás afectando hay 2 cosas. Miles y miles de familias. Inaceptable que el gobierno haitiano tenga que poner condiciones. Que hagan ellos de su lado lo que le dé su maldita gana. De este lado mandamos nosotros, para eso tenemos un gobierno. Si el gobierno acepta, por ejemplo, lo que están pidiendo hoy, que no se le tome la huella milimétrica, biométrica. Sería ceder ante un chantaje. Eso no puede ser una necesidad nacional. Ellos están de seguridad nacional. Que eso es ilegal. Será ilegal en su país. Pero las condiciones para entrar las ponemos nosotros. El que no lo tome, como la pone Estados Unidos para que nosotros entremos allá. Tenemos que poner, hasta en el iris no tienen a uno registrado con el iris. O sea que ese chantaje no se puede aguantar. Pero bien. Los que no aguantan son los comerciantes, compañeros. A ellos sí, pero no aguantan no solo por el gobierno, sino porque Haití como quiera mantiene cerrada su frontera. Yo estoy de acuerdo en el fondo con que hay que buscar una solución intermedia. Coño, pegué una por fin. No, es que esa ha sido mi posición desde siempre. Gobierno cemento solidario. Y varilla, denle para allá, eso no es problema. Mire, no, es que no. Es que eso es lo de menos, porque ni el cemento, el problema es que ni el cemento ni la varilla son perecederos. Pueden durar años ahí si están bien guarecidos. ¿Y tú sabes qué puede pasar? Que le dejen entrar el cemento y la varilla y no le compren eso es una justificación para el chantaje. Sí, mire, señores, hablando de justificación, hay otro tema que yo quiero compartir. Y está relacionado con algo que había dicho el presidente Luis Abinader. Luis Abinader, en un discurso de eso que está pronunciando ahora, que está en política, había retado a debatir con la oposición los logros alcanzados en su gobierno, en agropecuaria, en seguridad, en salud, en educación, en transparencia, en muchas materias. Lo dijo, y hay que partir de ahí, de que es un discurso político, en un lugar político, en un momento político. Entonces, quien ha contestado al presidente de la República es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual a mí me parece es insuficiente. ¿Qué ha dicho el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? El presidente de la República tiene este país en 4 bloques. Lo que vive es hablando disparates, improvisando, etcétera. Dijo así mismo, con ese término, disparate.
al presidente de la República. Todavía nosotros no hemos logrado el estadio de desarrollo democrático que hay, por ejemplo, en España, en donde al presidente le dicen eso y un chin más y no pasa absolutamente nada. O estamos tratando de imitar a España en algunas cosas que nos convienen. Pero en este país no se estila que alguien a quien tú quieres que se siente a tu lado a debatir, tú de antemano le digas que está hablando disparate. ¿Por qué? Porque te estás como autoeliminando, porque ese no es el discurso, esa no es la forma, esa no es la tesitura, no es la conversación en que se supone debe dirigirse un debate entre dos candidatos presidenciales. Entonces, Abinader retó a la oposición a debatir el uso dado a los recursos del Estado. Eso es el fundamento. El pedimento que ha hecho Luis Abinader a la oposición a debatir el uso que ha dado a los recursos del Estado. O sea, la forma transparente. Pero ¿tiene, por ejemplo, Abel Martínez que debatir ese tema con Luis? Claro que no, por una razón simple. Abel Martínez no ha sido presidente de la República. Quienes tienen que debatir, y es buena oportunidad que yo creo que desperdician este tema con Luis Abinader, son Danilo Medina, por ejemplo, que es presidente del Partido de la Liberación Dominicana y principal palanca para el fortalecimiento de la candidatura de Abel, y Leonel Fernández, que también ha sido presidente de la República. Pues esos dos señores son a los que corresponde responder lo que ha dicho Luis Abinader. Y si ellos tienen tantos argumentos, tantas razones poderosas, y se han trabajado de una forma tan transparente, tan sólida, se han hecho tantas cosas positivas, como hoy en día dice Danilo Medina y el PLD, o como hoy en día dice Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, ahí le están regalando un escenario para que ambos, ellos dos, le digan a Luis Abinader, vamos a debatir. Pero no puede ser jamás Abel Martínez quien debata. Primero porque Abel no tiene la estatura. Abel es un candidatico, todavía no es un candidatazo. No está en primer lugar. Y segundo, Abel no ha sido presidente. Abel no puede hacer de abogado del diablo a salir a defender, por ejemplo, las improntas de los gobiernos de Danilo Medina, ni las improntas del gobierno de Leonel Fernández, porque también él perteneció. Deben ser esos dos. Y si ganan, estarían anotándose muchos goles a favor de sus partidos. Pero jamás tiene Luis una razón para debatir con Abel Martínez. Es que Abel está hablando todavía como alcalde. Exacto. No, pero... Mira, yo creo que lo bueno de eso es que ese tema está muy bien delimitado. Muy bien delimitado. Es el uso que se le ha dado transparente a los recursos en las inversiones que se han hecho. Ese es el tema. Sí, pero tú no puedes excluir. Y el patrón aquí estaba llamando a Miguel, a Abel, ni a Miguel, todos, y que a debatir. Yo ni Abel tienen calidad para eso. Que vayan. Es que no lo aconsejé que vayan. Sí, pero es que ninguno de los dos tienen esa potestad, esa calidad para debatir con Luis. Pero la democracia... No, yo no digo que no puedan debatirlo, entiéndeme la lógica de mi pensamiento. Pero te voy a si llevar es de sentarse, ellos se sientan y quisieran ellos que Luis acceda a sentarse con ellos. Pero ahora, ese rolling no fue para Abel. Sí, en alguna circunstancia no puede debatir con Abel. Pero hay dos características que tiene ese elemento. Porque la verdad que cuando el presidente dijo que los chelitos ahora sí alcanzaban, yo me quedé en otro ámbito, pero tú mismo me aclaraste que es... No, yo fui que te aclaré, Tú como que borras. ¿Qué es lo que pasa? Me aclararon aquí entonces mis compañeros que él hacía alusión a los chelitos del Estado. Como él lo usaba. Perfecto, a como él lo usaba. Perfecto. Siendo así, y ante la naturaleza del proceso electoral, él no puede definir con quién él quiere debatir. No, yo quiero debatir con Leonel. Con Leonel. ¿Y por qué con Leonel nada más? No, porque además esos recursos son generales. Y por ejemplo, la pregunta que le hizo de manera pública en respuesta a ese elemento, Miguel, fue muy puntual. ¿Cuál? Aceptar el debate y el llamado que él hace de debate. Es que un hombre con menos de 4 puntos porcentuales no se puede sentar a debatir con un hombre que tiene 60. Decirle al presidente que no solamente
al gobierno no le alcanzan, al pueblo no le alcanzan los chelitos, sino tampoco al gobierno. Porque si no, no tiene explicación que hayan tenido que coger 28 mil millones de pesos prestados en 3 años. Todo lo que diga. No le está alcanzando el dinero. Escúchame, todo lo que diga Miguel Vargas. Es el dinero, que no le alcanza el dinero. No me saque del tema. Todo lo que diga Miguel Vargas puede tener su sentido, pero no en un debate con el presidente. ¿Y entonces? Porque el presidente está retando a los que han utilizado los recursos del Estado, a quienes han manejado los recursos del Estado, a que digan la forma transparente. Y Miguel no ha sido gobernante aquí. Ya. No ha sido gobernante, no tiene por qué debatir. Es el echarse una vaina porque cree que con eso crece. No, es que es candidato presidencial. No puede ser excluyente el proceso. Entonces esto no es una democracia, esto es una monarquía. No, que queremos tener un monarca de presidente. Cuando tú eres quien está arriba, cuando tú tienes la sartén por el mango, tú decides. Cuando tú tienes la sartén por el mango, tú decides quién es tu opositor. El que te convenga. Pero el tema está bien delimitado. El tema está delimitado. Para Miguel, y para Abel, ese no es el tema de la clase. Miguel y Abel son dos ratones. El presidente quiere escoger su contrincante. Es que para Miguel y Abel ese no es el tema de la clase. Ese tema está bien delimitado. Mira, es que yo creo que estamos en una discusión banal. Pero es que él la banaliza siempre. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando un gobernante, aunque sea un candidato, también está hablando de cómo se ejecutó un presupuesto o cómo se ejecuta el gasto del gobierno, no puede haber un candidato que nunca ha sido gobierno ni nunca ha manejado más que los recursos del ayuntamiento, que no ha sido gobierno, de la alcaldía, y otro que no. Sí, ese es el tema. Es lo que está, eso es lo que él está pidiendo. El presidente está pidiendo. Mira el reto. Reta a la oposición a debatir el uso dado a los recursos del Estado. Pero además, en ese caso, Miguel puede debatir porque fue canciller de la República y manejó recursos del Estado. Abel fue presidente de la Cámara de Diputados y manejó recursos del Estado. Y tiene que explicar eso. Fue ministro de Obras Públicas y manejó recursos. Pero lo que va a decir, este puente me costó 500 millones de pesos. ¿Cuánto te costó a ti? No, eso es para eso. Cuando está hablando de corrupción y de transparencia, eso es para Danilo y para Leonel. Exactamente. Él debió de haberlo dicho. Pero además con la respuesta que ha dado Abel, es una muestra de que no tiene incapacidad de estar en ese debate. Pero además, ¿por qué tiene a Abel que debatir el uso de los recursos dados en el gobierno de Danilo si él no fue el presidente? Pero que él ni siquiera fue. ¿Por qué tiene a Abel que salir? Ni siquiera tuvo una. ¿Se murió Danilo? No se ha muerto. Está fuera de candidato. Pero no candidato, pero es presidente. Es presidente del partido. Es que él no le está pidiendo a los candidatos. Es que él dijo, yo le pido a la oposición, no a los candidatos.